El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, continuamos. Solamente me quedó pendiente el tema de la ley tributaria, digo, dentro de la lista de temas con los cuales veníamos... Pero ya lo vamos a abordar con venía recargado, ¿no? Simplemente un comentario, porque yo creo que hoy el señor ministro de Economía y Finanzas está haciendo lo que debió haber hecho hace 2 meses, que era dialogar previamente con las bancadas legislativas para tratar de escuchar también opinión de los legisladores antes del envío del proyecto económico urgente. Sin embargo, entiendo que no se ha reunido con todas las bancadas, debería reunirse con todas las bancadas. El día de hoy el Ejecutivo va a enviar el proyecto, no será un proyecto tan voluminoso como aquel que fue negado el sábado pasado por la Asamblea Nacional, no tendrá 400 y pico de artículos, el ministro Richard Martínez ha dicho que es un proyecto que tendrá más o menos 50 o 60 artículos, que básicamente tiene que ver con los temas tributarios. ¿Cómo mira el señor economista Pedro Páez, que nos acompaña en nuestra mesa de trabajo? Él es académico, docente universitario, fue ministro de Estado, fue superintendente de control del poder del mercado. Está aquí con nosotros en A Primera Hora. ¿Cómo le va, señor economista? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. A los años, a los siglos. Sí, pues a los tiempos que nos visita. No, que a los tiempos que me invitan, pues más vale tarde que nunca. Con mucho Muchas gusto. Gracias. Sí, yo creo que es importante que el país discuta seriamente estos temas. Parece ser, ojalá sea cierto, que esa escalada de odios, de escándalos, de confrontaciones innecesarias, artificiales, que no solamente es aquí en el Ecuador, es que es en toda América Latina, está poco a poco dando paso a la necesidad de discutir seriamente qué es lo que pasa con el país. Yo creo que nos están llevando a un precipicio. Yo diferiría de la presentación que hacen ustedes, porque el problema no es la forma. Vamos al fondo. Aunque la forma también es importante, las pero vamos formas al fondo. también son importantes, pero vamos al fondo. Era claramente la ley que se mandó, la llamada ley del fomento del crecimiento, ni siquiera no tenía nada que ver con el crecimiento, no había un solo artículo respecto a la generación de empleo, a los incentivos productivos, la economía popular y solidaria. Era básicamente un proceso de y radicalización del neoliberalismo, además con una situación muy sospechosa que el país debería discutir abiertamente y que yo creo que, por ejemplo, al interior de las Fuerzas Armadas debería prestarse particular atención porque pone en riesgo la seguridad nacional. ¿Qué es cuál? Que es tratar de convertir al Ecuador en una guarida fiscal y en un centro de lavado, claramente. En la geopolítica del narcotráfico, en la política de los dineros sucios, hay una evolución cada vez más importante de una nueva, de un nuevo sistema de pagos paralelo que involucra a las offshore, a la shadow banking, o sea, serían las guaridas fiscales, a los centros de estos de lavado, el shadow banking, que son los mismos bancos formales, digamos, que tienen un resquicio legal para eludir a la jurisdicción de las autoridades locales, las criptomonedas, y los presupuestos de los grandes países, los presupuestos ocultos de los grandes países, sobre todo vinculados a la guerra sucia, vinculados a los servicios de inteligencia que son transnacionales. En fin, todo esto constituye ahora un sistema de elusión, de evasión y de elusión de cualquier regulación nacional. Toda la legislación que tenemos aquí parece ser diseñado por las mafias colombianas. Así de grave es la cosa. El proyecto que presentó el gobierno. El proyecto que fue derrotado el domingo. Yo creo que es importante. Usted dice derrotado. Fue derrotado. Mire, aquí es un problema más allá de las formalidades, que es una grosería además, que es una grosería en términos, por ejemplo, de la responsabilidad que está en la Constitución de argumentar, de dar un dictamen técnico de cuáles son los impactos económicos. El Ejecutivo con un maltrato no solamente al país, sino a los propios legisladores, ¿no? A sus propios legisladores, como ya los tiene domaditos, entonces él cree que puede nomás mandar sin ningún estudio técnico. Firma una subsecretaria diciendo, no hemos tenido tiempo para hacer el estudio técnico. ¿Qué pasó? Es decir, es una ley que además, violando la Constitución, reforma 22 leyes, inclusive leyes orgánicas, y dicen, no importa, pero bien ha de estar. Yo quisiera preguntarle, economista, ¿quién es el responsable de la situación actual que vive el país? Le pregunto esto ¿por qué? Porque ayer vi desfilar a varios ministros de Estado en medios de comunicación a los que sí les aceptan las entrevistas, este no es uno de ellos, en donde
le endosaban la responsabilidad de la situación económica del país a los legisladores y dijeron que la trepada de los últimos días, que me parece que es como de 600 puntos o 500 en la medición del riesgo país, que ayer ya se ubicó en 1346, es por culpa de la Asamblea, por haber archivado la ley económica. ¿Quién es el responsable de la situación actual de la economía y las finanzas del Ecuador? Precisamente estos protervos intereses externos e internos que están queriendo llevarle al país a un horizonte neoliberal que no tiene nada que ofrecer. Aquí hay que tener cuidado, las calificadoras de riesgo son parte de una charada, digamos, que involucra a los propios especuladores. Por ejemplo, aquí en el Ecuador inclusive debería nombrarse alguna comisión, una comisión objetiva de académicos que ubique la correlación que se da con algunos escandalitos que surgen con todo este proceso de judicialización y de morbo que existe en torno a la situación de, no sé, pues de la corrupción, de la deuda externa, de estas cosas, con la subida de riesgo país y la colocación de los bonos del Estado. Porque esto es muy, muy jugoso, un negocio muy jugoso, si se tiene unos precios internacionales desfavorables del momento de la emisión. Yo recuerdo, por ejemplo, el ministro Carlos de la Torre logró calmar los mercados, logró mantener ciertos, dentro de la ofensiva neoliberal que tenía este gobierno, logró mantener unos índices de riesgo país relativamente bajos. Que permitían, por ejemplo, que los descuentos de los bonos con los que salía el Ecuador eran menores, es decir, los costos para el país eran menores. Cuando de pronto ahora uno puede ver que precisamente salen al mercado los bonos en el momento en que se disparan los riesgos país. Segundo punto, el riesgo país en promedio durante este gobierno ha sido mucho más alto que los 10 años de la Revolución Ciudadana, pues. ¿Cómo es eso posible? ¿No se supone que el gobierno anterior era un gobierno comunista, un gobierno populista, un gobierno demagogo, un gobierno antiempresarial? ¿Y cómo es que tiene un riesgo país menor que el que en promedio tiene este gobierno? Antes del paro, antes del veto, antes de la derrota que tiene el Ejecutivo con el proyecto de ley. Entonces yo creo que hay que ver las cosas despacito. Lo que se quiere es ponerle al país contra las cuerdas y decirle, mire, no queda otra que aceptar la carta que tenemos. Pero hay o no un problema fiscal, economista Pedro Pérez. El problema fiscal es creado artificialmente, es una autoemboscada fiscal. ¿Usted está convencido de eso? Yo ¿Por qué lo dice? yo vengo diciéndolo desde el primer día de este gobierno. Porque están haciendo todo lo posible para que el gobierno no pueda hacer nada. En los hechos, mire, el compromiso con el Fondo Monetario Internacional lo que dice es que de la plata que el gobierno recauda, no estoy hablando de lo que va a pedir prestado, de la plata que el gobierno recauda por la venta del petróleo, por la recaudación de impuestos, no puede gastarlo, lo tiene que dejar en el Banco Central sin tocar hasta completar 5.000 millones de dólares, es decir, 5% del PIB a finales de este año. 12% del PIB, 12.000 millones de dólares a finales del 2020. ¿Con qué objetivo? Con ningún objetivo. En Pero eso quiere decir que ese dinero que se ahorre, no se destine a... Ahí está la clave del asunto. En el proyecto de ley tuvieron que expresar, tuvieron que sacar afuera lo que verdaderamente se esconde, que es poner a disposición toda esa plata que es del país, que es del sector público, a disposición de los bancos. Para el servicio social, para salud, para educación, etcétera. Vamos a guardarle eso en el Banco Central. En lugar de dar plata a los hospitales. Por eso es que ahora la gente tiene que ir a comprar las gasas, los mertiolates, tiene que ir a comprar las placas de rayos X. Por eso la reducción en el presupuesto para las universidades. Por eso la reducción en el presupuesto en las universidades, la amenaza, o sea, el que ya no hay plata para los marcadores, no hay plata para las cosas cotidianas, digamos, en el uso, pero también la amenaza de que aumenten las matrículas a los universitarios. Pero yo quiero entender, a ver, si no había crisis, si no había problema fiscal, y usted dice es una crisis deliberada, inducida, etcétera, ¿con qué objetivo? ¿Para qué? Porque lo que quieren arrinconarle al país es un proceso de privatizaciones, que es lo que está detrás del asunto. En medio de las protestas, en medio del paro, en medio del supuesto diálogo, lo que se ha preparado es la privatización. Hay 21 empresas que quieren privatizar y obviamente las joyas de la corona son el sector energético, el sector de telecomunicaciones. Lo que le llaman monetización de los activos del Estado. Claro, que son eufemismos en los que lastimosamente caen también gente, los dirigentes sociales, no todos obviamente, pero buena parte de los dirigentes sociales, buena parte de los economistas inclusive heterodoxos. O sea, buena parte de la discusión en torno al tema de la subida de los precios de los combustibles era supuestamente fiscal. Por favor, ¿de qué están hablando? Si ya las refinerías están designadas. El señor Cuesta tuvo que salir del gobierno porque se fue de lengua diciendo quiénes eran los asignados antes de la licitación.
Entonces, si es que eso ya está en manos privadas y en los términos de referencia con los que se hace la privatización, con el nombre y el eufemismo que usted quiera ponerle, ya está puesto que tiene que venderse a precio FOB. Entonces, ¿de qué focalización de los subsidios están hablando? Y me imagino que inclusive los dirigentes indígenas enredados en esa trampa. Y me imagino, economista, que si hay tanto interés en vender las empresas públicas, sobre todo las más rentables como la Telefónica Y la CNT y también exactamente, y TAME. debe ser porque hay gente que está interesada en comprar. Exacto. Pero ¿Quiénes no, son? pero no solo, bueno, eso ¿Quiénes serían? ya han salido los nombres y parte del problema es que todavía están peleándose, por eso es que usted ve grietas en ese pacto que tenían entre los sectores, digamos, cuyas cabezas visibles, porque en realidad ellos no son sino portavoces de otros poderosos intereses, inclusive con fuerte presencia extranjera, que están detrás, por ejemplo, de figuras como el propio presidente Moreno, el abogado Nebot, el banquero Lazo. Bueno, esta semana vimos la pelea. Osvaldo Hurtado, que es la eminencia esta semana de en todo Twitter esto. vimos una pelea entre dos banqueros, ¿no? Sí. Y una de las empresas que estaría por vender es Exactamente. el Banco del Pacífico. Exactamente. ¿Cómo es eso posible? A ver, ¿de qué estamos hablando? Usted Además explíquenos. es un banco del Pacífico, ¿no es cierto?, que está en una excelente situación económica y lo que quieren es concentrar todavía más los bancos. Por eso la ofensiva para destruir, para eliminar por completo, por ejemplo, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. En la ley, una de las cosas que se planteaba es que los bancos, se les eliminaba a los bancos la prohibición de absorber cooperativas. Se eliminaba el hecho de que los bancos tenían que tener un dictamen de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado para absorber otros bancos, en condiciones en las que ya el banco más grande del país tiene la tarjeta de crédito más grande del país que está operando como banco, con créditos de a 60 meses plazo, es decir, eso ya no es tarjeta de crédito, y que además tiene dos bancos pequeños. Es decir, que en conjunto tenemos un solo banco que tiene, dependiendo de los indicadores financieros que usted utilice, entre el 60 y el 90% del mercado financiero del país, pues. Entonces, hablemos claro, lo que se está planteando aquí es un regreso a las condiciones que provocaron la crisis financiera De del la 99. 98. Así es, clarito. O sea, volvemos al año 94. Porque en el año 94 fue cuando se aprobó la ley general de instituciones del Así sistema es. financiero que flexibilizó todo el control a la banca. Tiene usted toda la Ah. razón. Es ese el origen del problema. Son las Que medidas resulta que ahora neoliberales. Alberto Dajiga aparece con una serie de recetas cuando Así él fue es. el que fomentó esa reforma del año 94. Y todos- siendo y todos- vicepresidente de la República. Todos volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar. Todos los protagonistas de ese atraco al país están regresando ahora como los salvadores. Estamos hablando de una situación en la que regresa, pero en condiciones peores, porque ahora tenemos dolarización, paraíso para el lavado, y total desregulación financiera, en condiciones de una concentración del sistema financiero sin precedentes y sin parangón en América. Usted habla del tema de las privatizaciones que el gobierno le llama monetización. A ver, yo creo, y doy mi opinión personal, se la traslado por eso, a través de estos micrófonos a nuestro invitado. En el caso de TAME uno podría discutir porque TAME es una empresa que le está costando mucha plata al Estado. Sí, pero cumple objetivos de estrategia. Pero lo que yo no entiendo es el tema de CNT. Porque si CNT es en este momento la empresa pública más eficiente, ¿para qué concesionar su administración? Pero no solo eso, y el tema de las refinerías, y el tema de las joyas de la corona. Campos como Sacha, Coca Payamino. Carlos Pérez, Pistingo. perdón que le interrumpa, Carlos Pérez García, el exministro, el ahora exministro de Recursos Naturales No Renovables, está, y lo ha dicho públicamente, está en desacuerdo con la monetización del campo Sacha. Pero Mira, dime qué ya ministro puede se va y imaginarse. dime qué ministro se queda. Bueno, pero ese es justo el problema, que el país Se tiene va que Carlos discutir Pérez, estos que, temas. Que es que un se técnico. oponía a la privatización de los campos, y se queda Martínez. Bueno, el país tiene que discutir seriamente eso. Dicen que falta plata. Claro que no estamos en una situación de holgura en el tema fiscal, pero se ha agravado la situación de caja deliberadamente. Por ejemplo, si es que está haciendo falta plata, ¿por qué no investigamos de cada pozo petrolero cuánto sale, cuánto queda en el país y cuánto se llevan las transnacionales? Y a partir de eso, por ejemplo, podemos explorar la posibilidad de una nueva ley 42, la que se hizo en la época de Palacio, que cuando se cobró, porque la ley fue emitida en marzo del 2006, pero solamente se cobró año y medio después. Hay que preguntar quiénes fueron los ministros que no cobraron la ley en ese periodo, ¿no? Cuando se cobró, significó 2 veces todo el impuesto a la renta. ¿Se quiere tener plata? Ahí está, no hay que hacer un ajuste al pueblo.
Lo que hay que hacer es que los recursos del país se queden en el país para construir puentes, carreteras, más refinerías, más hospitales, más colegios, más presupuesto para la investigación, más fomento productivo, generación de empleo. Eso es lo que es necesario desarrollar ahorita. Entonces, mire, lo que tenemos en la ley, y lastimosamente parece que se ha repetido tal cual en el nuevo envío que hace el Ejecutivo. ¿Qué hará? En el que va a ser. No llega. Hoy día va a ser. Un nuevo regalo a las grandes empresas, un nuevo regalo a los ricos. Dice el presidente que el país le ha fallado a los más pobres, yo diría a los pobres banqueros, a los pobres oligarcas, al que les ha fallado. La ley no beneficiaba a los que menos tienen. No, en absoluto. Mire, ¿cómo puede ser posible que dicen que les falta plata, que el gobierno no tiene un centavo y le eliminan del impuesto a la renta que tienen que pagar los ricos las utilidades que vienen de las grandes empresas y de los bancos? ¿Cómo es eso posible? Y eso es fallarle a los pobres. Es decir, si usted es millonario, en su declaración de impuesto a la renta personal no tiene que pagar sobre las utilidades, los dividendos que vienen de las grandes empresas. ¿Cómo así, pues? Ahora, el gobierno está tratando, desde el propio domingo en que fue negada y archivada la propuesta económica por parte de la Asamblea, en aquella cadena, en horas de la noche, el presidente Moreno, él empieza hablando sobre el perjuicio que tiene el archivo de esta ley, que es, ustedes están perjudicando a los estudiantes que no van a recibir beneficios para la que mande un remisión decreto, si no hace falta una ley, que mande un decreto y lo eso le resuelve. quería preguntar, Sí. pero digamos, además estamos, desde el gobierno están nuevamente, porque ayer en su intervención el ministro de Finanzas habla precisamente de esos como los beneficios que Es que trae no la hay propuesta. pero ¿qué es lo de fondo? No hay lo una de fondo, postura seria. A ver, economista. hay una situación de caja que es real, no una crisis fiscal como la que están provocando las propias medidas. Es decir, si usted coge y elimina el anticipo al impuesto a la renta, se le desmorona el mecanismo de recaudación. No es la tasa, es la eficacia recaudatoria. Verá, no es lo mismo, ¿no es cierto?, que usted diga, se me chispoteó y no perdimos nada este año, a que usted todos los años es ex ante, es decir, antes del ejercicio fiscal, prevea que va a perder, pues. Entonces, el mecanismo es lo que se conoce en teoría de contratos, se conoce como mecanismos para decir la verdad. No es posible que todas las empresas prevean que todos los años van a perder. Es más difícil, ¿no es cierto?, que después tengan que justificar el hecho de por qué no se cumplieron sus previsiones. ¿Esa era la naturaleza del anticipo? ¿O es la naturaleza no del solamente anticipo? aquí, la técnica tributarista en todas partes del mundo funciona sobre esta base y eso hay una serie de desarrollos en la técnica Pero los empresarios económica sobre insisten esto. en que renta pagada, renta ganada, y que ese anticipo tiene que ser eliminado justamente bajo ese concepto. Porque precisamente aumentó la eficacia recaudatoria, inclusive con tasas más bajas, los empresarios tuvieron que pagar más, porque es más difícil de evadir el impuesto por ese lado. Por eso lo eliminan. Es que es en todo lado. A ver, mire, estamos en una situación en la que dicen es que no hay dólares, la balanza de pagos está en una situación terrible. ¿Y qué es lo que hacen? Aumentar. Hay un hueco comercial, es decir, que se compra más de lo que se vende, se importa, sobre todo el sector privado. El sector privado tenía un déficit hace el último mes publicado de 25.300 millones de dólares, un cuarto del PIB. Y era cubierto ese hueco en gran parte por el superávit del ineficiente, corrupto, obeso, parasitario sector público. Por eso es lo que quieren las privatizaciones, porque quieren las joyas de la corona. Por eso quieren llevarse Sacha, Coca Payamino, Ispingo, que son además absolutamente rentables para el país, son cruciales para mantener el flujo de caja del Estado. Que hoy están siendo manejadas por Petroamazonas, Claro. por las estatales. Y que además Petroamazonas podría expandir su producción petrolera, pero el propio gobierno se encarga de manera artificial negarle, por ejemplo, las licencias ambientales y el Ministerio de Finanzas no le da presupuesto. Entonces, ¿cómo quiere tratarse seriamente los problemas que tiene el país? No estoy diciendo que no haya problemas, pero se los está agravando para ponernos contra las cuerdas, generar un proceso de privatizaciones, obligar a ajustes estructurales que debiliten la capacidad de la gente de defender sus conquistas sociales tan duramente ganadas en este periodo, de manera de convertir al país en un paraíso para los especuladores, en un paraíso para el lavado. Que no nos digan, no nos queda otra cosa que el extractivismo. Ahí está la epifanía que tuvo de pronto una empresa al encontrar la mina más grande, la mina de oro más grande de América. ¿Cómo es eso posible? De pronto está el asunto de la necesidad de convertirnos en un paraíso fiscal, porque no hay otra alternativa. Cuando yo creo que por el contrario,
múltiples oportunidades, múltiples alternativas. Este es un país rico, la gente tiene ganas de superarse, y vea usted como, por ejemplo, el momento que se tiene una opción como ese manual, alguna vez conversábamos del manual de buenas prácticas comerciales para los supermercados, se logró colocar 1.400 millones de dólares de productos de la economía popular y solidaria, actores que ni soñaban poder lograr ese tipo de cosas en las perchas de los supermercados, sin $1 de gasto estatal además, ¿no? Entonces, yo creo que la gente lo que está esperando es una oportunidad. Si es que se crean esas condiciones, por ejemplo, con esas asambleas productivas se logró generar asistencia técnica por parte de las universidades, acercar las posibilidades de crédito, resolver los problemas de tramitología, y se pueden hacer esas cosas. Lo mismo se puede hacer con las compras públicas. Entonces, en lugar de que esas sean importaciones, porque con la dolarización tenemos un agravante que no solamente que estamos exportando las posibilidades de empleo a otro lado, sino que además estamos físicamente sacando los dólares de la circulación interna. Antes se quedaban los SUCs para la circulación interna, el giro del negocio, la liquidez. Ahora los billetes físicamente desaparecen, y ustedes consideran conmigo que desaparecen más rápido en unos bolsillos que en otros, afectando de manera particular la liquidez de los sectores más vulnerables, la pequeña, la mediana empresa, que es la que más genera empleo, que es la que verdaderamente sostiene el ritmo de la economía. Hay un tema de fondo que siempre, digamos, nos ha generado preocupación a nosotros, más allá de lo que en el discurso se dice, ¿no? Porque cuando se debatía sobre la vigencia o no del decreto 883, en una de sus intervenciones en cadenas nacionales, de esas con las que nos invadían a diario, Otto Sonnenholzner, vicepresidente, dijo, es que aquí lo que estamos buscando es proteger la dolarización. Ahora, otro de los argumentos para sostener y defender las reformas económicas y tributarias es precisamente defender y sostener la dolarización. Pero hay economistas de la línea más heterodoxa que dicen no, con lo que quieren hacer están poniendo en riesgo la dolarización. ¿Qué pasa con el sistema de dolarización si se aprueban las reformas que propone el gobierno economista? Insisto, a ver, si es que el problema es que faltan dólares, ¿cómo es que regalan 4.200 millones de dólares de ingresos que ya en muchos casos estaban en firme, de deudas que tenían las grandes empresas con el Estado, a los empresarios? ¿O cómo es que les van a permitir a los banqueros ahora discrecionalmente sacar los dólares al exterior? No tiene ningún sentido. Si es que dicen que no hay $1 aquí internamente, ¿cómo es que eliminan el coeficiente de liquidez doméstica? ¿Cómo es que eliminan el requerimiento mínimo de reserva? ¿Cómo reducen el ISD? ¿Cómo reducen el ISD? ¿Cómo abren más importaciones? ¿Cómo favorecen la fuga de capitales? ¿Cómo santifican el tema de la fuga de capitales que el propio SRI reconoce que son más de 30.000 millones de dólares? ¿Cómo es que, si es que dicen que el IES está quebrado, cómo le perdonan 2.600 millones de dólares de mora patronal a las grandes empresas, que además ya le descontaron al trabajador y que no le pasaron al IES, que además, aparte de eso, nadie ha considerado que es un tema penal, ¿no? Es un delito, eso le iba a decir. Que es un tema penal. Inclusive si se aprobó la exoneración, todavía queda vigente el tema penal, claro. Y que nadie ha dicho. ¿Y ese no será quizás el siguiente paso, economista, a través de las reformas laborales? ¿Qué sentido tiene eso? Justamente poner de rodillas, retroceder en una conquista social de más de 100 años. En el Ecuador fue un decreto de Baquerizo Moreno de 1916. Es la lucha mundial que se conmemora el 1 de mayo y que ahora se quiere retroceder y diciendo que se puede trabajar las 12 horas. Es que a los millennials les gusta así, más flexible. Se quiere romper las 48 horas, las 40 horas y regresar a las 48 horas. Se quiere eliminar en los hechos las posibilidades del principio constitucional de igual trabajo, igual remuneración. Y en los hechos, en la propia proforma presupuestaria, ya está contenido el hecho de que tienen que seguir mandando servidores públicos, tienen que mandar sacando servidores públicos. Cuando ya ha aumentado la pobreza de una manera brutal. Lastimosamente ya no es posible comparar con toda la manipulación que han hecho en el INEC, ya no es posible comparar los datos de pobreza. Pero yo saqué hace año y medio un articulito que mostraba que con las nuevas políticas, en medio año, aumentó en 500,000 el número de pobres. Han cocinado las cifras desde entonces, ha cambiado la metodología, ahora es es una oficina más de la presidencia, están cambiando a cada rato las autoridades porque no se adecúan a las exigencias. Recién hace 3 días nombraron un nuevo director de INEC. Entonces el problema fundamental es que hay un deterioro radical de las condiciones sociales y eso no se va a componer sacando a la gente. Economista, se me termina el tiempo y con esto cierro en menos de 2 minutos. Se entiende que hasta mañana la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea podría tener el informe para el debate único en el Pleno de la Legislatura de la proforma presupuestaria. O sea, la proforma tiene que ser aprobada u observada por el Pleno de la Asamblea hasta el 1 de diciembre.
Se entendería que hoy, de acuerdo al anuncio del gobierno, creo que no queda más tiempo, enviará a la Asamblea Nacional como urgente en materia económica un proyecto de reforma tributaria. Estamos 21 de noviembre, tendría plazo hasta el 21 de diciembre, o sea, estamos cerrando el año. Está claramente en contra de la Constitución, que dice que no se le puede poner en aprietos al legislador en estas circunstancias. Bueno, pero les van a poner en aprietos. ¿Cómo estamos cerrando el año? Estamos 21 de noviembre. ¿Cómo cerramos lo que queda del año con estos dos escenarios que le planteo? Primero, cuidado con la trampa, cuidado con ese tema de las formas, ¿no es cierto? Dicen, ahora sí están dialogando. No, porque la trampa es justamente que la legislatura le devuelva al gobierno con algún veto, con alguna reforma, y el Ejecutivo puede insistir y solamente puede la legislatura poder aprobar en sus modificaciones si es que tiene 2/3 de la votación, lo cual garantizaría que por el imperio de la ley pasen nomás las reformas tal cual. Es decir, que lo que fue una derrota se convierte en un triunfo simplemente por la manipulación política, con la gente chupándose el dedo, la gente totalmente engañado por el tema de las formas, primerito. Segundo, en la proforma hay graves circunstancias que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de la privatización, que está claramente en contra de la Constitución, y que además se le incluye como parte de los ingresos permanentes. Ingreso permanente es un ingreso continuo, que se repite. Son 2.000 millones de dólares que están planteados ahí como parte de los ingresos fruto de las privatizaciones, con el eufemismo que usted le quiera poner. Y eso el país no ha aprobado, eso está en contra de la Constitución. El artículo 313 dice claramente: los sectores estratégicos son atribución exclusiva del Estado. Entonces, aquí lo que se está haciendo es entregando las joyas de la corona, creando esta ilusión de que no tenemos otra alternativa, de que estamos en una situación desesperada, y lo que en realidad están haciendo es creando las condiciones para que el país se desmorone. Esto, si nos falta plata, lo que hay que hacer es llenar el hueco de balanza de pagos y no abrirlo más, permitiendo la fuga de capitales y aumentando las importaciones. Si es que falta plata en el sector público, lo que hay que hacer es agilitar el manejo de tesorería y no poner estos candados absolutamente innecesarios, como esto que es el compromiso con el Fondo Monetario Internacional de guardar todas las recaudaciones del Estado para los bancos, para que los bancos puedan compensar la plata que van a fugar con la caída, con la bajada del fondo de liquidez, del fondo de garantías, con la eliminación de la reserva mínima, con la eliminación del coeficiente de liquidez doméstica, con la reserva internacional de todos los ecuatorianos. Si es que lo que hace falta aquí en el país es generar empleo, lo que hace falta aquí en el país es generar oportunidades de trabajo, pues que no se mande sacando a la gente, que no se comprima la demanda. El problema que tienen ahorita aquí, buena parte de los productores más vulnerables, que son los que generan lo fundamental del empleo, es que su estructura de costos es cada vez más fuerte por el tema de los oligopolios. Compare usted con los costos que tienen en Perú y Colombia, inclusive la telefónica de la que hablábamos. Simplemente googlee el paquete más cercano al suyo, cuánto cuesta de las mismas empresas en Colombia y Perú, y va a ver que son muchísimo más baratos ahí. Pero al mismo tiempo esos productores enfrentan unos precios que están cayendo. Los subsidios, economista, en medio de esta coyuntura también está lo que ocurrió en octubre, donde el gobierno tuvo que recular en la vigencia del decreto 883, que eliminaba los subsidios. Yo creo que al contrario, tiene que hacerse un manejo estratégico, un diseño inteligente de los subsidios que fomenten el empleo, que fomenten la producción, que fomenten la creatividad, en condiciones que permitan que la gente pueda defender la economía de su familia, de su comunidad, no solamente las grandes empresas, no solamente la ilusión de una inversión extranjera que nunca llega, no solamente la serie de mecanismos, digamos, de concentración tradicionales, sino permitir la democratización del progreso técnico. Ahora hay una cantidad de elementos del nuevo paradigma tecnológico, por ejemplo, Supertienda Ecuador, que permiten reducir los costos, reducir los riesgos, armar mercados nuevos, armar mecanismos de cooperación nuevas, y que lastimosamente no están poniendo en práctica. Lastimosamente, por ejemplo, los supermercados han dejado de comprar a los pequeños productores. Lastimosamente ha dejado de utilizarse la compra pública como un instrumento de desarrollo, tanto desde el gobierno central como desde los gobiernos seccionales. Y ahí tenemos una posibilidad enorme. El país tiene que discutir problemas reales. No es un problema del gobierno o de la oposición. No es un problema de correístas contra anticorreístas, no es un problema de izquierda contra derecha. Discutamos qué va a pasar con el país. El mundo entero está atravesado por conflictos geopolíticos gravísimos en el que el tema del narcotráfico, el tema del lavado es tremendamente delicado, y hay que ver esos protervos intereses, sobre todo el de las mafias colombianas con sus agentes internos aquí en el país,
¿Qué es lo que le están proponiendo al país detrás de esta pantalla de humo? Yo suscribo sus últimas palabras. No es un problema de los unos o de los otros, es un problema general. Del país. Sí, es un problema Hay del que país. pasar de lo urgente a lo importante. De lo urgente a lo Así importante, es. que lo hemos dicho un montón de veces. Gracias por el tiempo. Muy Muchas amable, gracias. muy amable, Buenas gracias. Pedro Páez, académico, catedrático universitario, ex ministro de Estado, ex superintendente del control del poder del mercado, conversando aquí en A Primera Hora justamente sobre la situación económica del país. Pausa y al retornar, Álvaro Guzmán, director de la Agencia Nacional de Transporte.